Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase de de inglés. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Como ustedes saben, estamos de una clase asincrónica debido a las vacaciones que obviamente tuvimos por el 1 de mayo. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes al área de inglés. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Es lo que ustedes tienen el archivo de la tarea correspondiente a la al tema número 2 de la unidad número 3. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad 3 gramática, con el tema número 2. Vamos a ver los pronombres posesivos en esta ocasión. Tenemos el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tenemos las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. En relación al desarrollo de la presente actividad, ¿qué es lo que contiene? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Contesta las siguientes preguntas. En primera instancia, escribe en español los siguientes pronombres. Tenemos theirs, our y his. Y eso tienen que traducir al español. Eso es todo. La siguiente actividad dice, traduce al español las siguientes oraciones. Por ejemplo, dice, his jacket is red. La siguiente dice, no, this is our secret. La siguiente, this is not my car, it's yours. Y la siguiente, that smartphone is mine. Ahí ustedes tienen que identificar, obviamente traducir al español e identificar el pronombre posesivo, cómo está distribuido dentro de cada una de esas oraciones. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Son apenas dos actividades muy rapiditas que ustedes no se van a tardar más de unos 20 minutos en desarrollar todo este proceso. Deben entregar el trabajo en forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. Obligación tienen que cumplir tal y como se les solicita el rotulado de la hoja de trabajo donde ustedes van a realizar con todos los datos que se les solicita. Eso es obligatorio. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema pronombres posesivos correspondientes a la semana número 2 del 1 de mayo del 2023. De hecho, esta actividad permite entregas desde el 1 de mayo, la fecha límite de entregas desde el 31 de mayo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de junio del 2023. Esos son los tiempos de espera en los cuales tienen ustedes que cumplir esta actividad. Les recuerdo que ustedes tienen que entregar de forma oportuna a fin de que no se les sobrecargue las actividades que ustedes tienen en su aula virtual. Inmediatamente vamos a desarrollar el tema correspondiente a los pronombres posesivos o los possessive pronouns. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos y vamos a ver cuál es su función en relación a la explicación que nosotros tenemos para esta clase. Tenemos los pronombres posesivos, como su nombre lo indica, es la posesión de algún objeto, de alguna persona, de alguna cosa. Los pronombres posesivos en inglés designan posesiones, sirven para responder a preguntas de quién es el auto, de quién es la computadora, de quién es el esfero, y así sucesivamente una serie de preguntas, de questions que ustedes pueden formular a base de los pronombres posesivos. ¿Cuáles son los pronombres posesivos en su traducción? Vamos a ver con ejemplos cada uno de ellos a continuación en la siguiente infografía. Por ejemplo, tenemos los pronombres posesivos en inglés. Tenemos igual, responden a la misma estructura de los pronombres en función de persona, en función de sujeto que habíamos visto anteriormente en la clase anterior. I, you, he, she, it, we, you, they. Cada uno de ellos tiene una forma también que se correlaciona con cada una de las formas dentro de los pronombres posesivos. Por ejemplo, tenemos el primero, mine, que se traduce al español como mío, yours, tuyo, his para él, de él, suyo, obviamente para el género masculino, hers para el género femenino, de ella o suyo, ours, nuestro, y theirs, suyo, de ellos. Ahí tenemos los pronombres en función o los pronombres posesivos. Un ejemplo, por ejemplo, con mine, por ejemplo, that smartphone is mine. Ese celular es mío. That smartphone is mine. Ese celular es mío. Ahí determinamos mine, o está indicando a quién pertenece el celular, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros podemos identificar la utilización del primer pronombre
posesivo. Vamos a ver con yours, que significa tuyo. This is not my car, it's yours. Prácticamente esa es una oración compuesta. La primera dice, this is not, es una negación, this is not my car. Este no es mi carro, dice. It's es una contracción de it is, que habíamos visto ya anteriormente en otras clases, habíamos visto la contracción de los pronombres personales. En este caso, it is se contrae y forma it's yours, significa es el suyo. Ahí obviamente estamos yours como pronombre personal, igual estamos indicando cómo está funcionando, está dando contestación a una interrogante. En este caso está determinando, ¿no es cierto?, a quién pertenece el carro. El his, que está destinado para él, para el hombre, por ejemplo, dice en la oración, his jacket is red. La chamarra de él es roja. His, ahí estamos utilizando his, obviamente indicando que es de él, ¿no es cierto? His jacket, la chamarra o la chaqueta, is red. La chaqueta de él es roja. Ahí estamos determinando, vamos a ver para ella, hers, que es de suyo o de ella, obviamente para el género femenino. This house is hers. This house is hers. Tenemos la utilización del pronombre posesivo hers, que está indicando a quién pertenece en este caso la casa. Esta es la casa de ella. This house is hers. Ahí estamos indicando a quién pertenece. La siguiente, ours, nuestro, en el ejemplo, no. This is our secret. Entonces aquí tenemos la ubicación del pronombre posesivo. Ahora dice no, ahora. Este es nuestro secreto. This is our secret. Es nuestro. Entonces ahí estamos indicando cómo está efectuando, cómo está desarrollándose el pronombre posesivo dentro de la oración. Y por último tenemos theirs, que es suyo, obviamente cuando hablamos de ellos, cuando hablamos de un grupo. This classroom, por ejemplo, dice, this classroom is theirs. Este salón es de ellos. Obviamente ahí está indicando a quién pertenece, en este caso, el salón de clases. Entonces ahí dice theirs, ellos. Ahí nosotros hemos podido observar cómo funcionan cada uno de ellos. Recordando que los pronombres personales posesivos inician con my, se traduce como mío, yours, suyo, his, de él, suyo, pero obviamente para el sexo masculino, hers, de ella, suyo para el sexo femenino, o nuestro, cuando estoy incluido dentro del grupo con quien estoy hablando, y theirs, suyo, de ellos, cuando estoy lejos del grupo a cual estoy infiriendo. En este caso dice, este salón es de ellos. Yo ya no me incluyo como hablante, yo ya me incluyo dentro del grupo. A diferencia de ours, obviamente que estoy inmerso dentro de ese grupo. Dice, no, this is our secret. Ahora este es nuestro secreto. Obviamente estoy incorporado dentro del diálogo, dentro de la oración. Nota, no confundas los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Obviamente eso nosotros ya vamos a ver más adelante cómo poderlos identificar para no confundirnos tanto a los pronombres posesivos o como a los adjetivos posesivos. Y ahí vamos a ver en función del sujeto, del sustantivo al cual están desarrollando una aplicación. Por ejemplo, en relación a los pronombres posesivos, nosotros podemos ver que están, por lo general, se escriben después de un verbo, por ejemplo, del verbo ser o estar. Entonces, is, por ejemplo, tenemos they. Entonces, ahí tenemos la ubicación del pronombre posesivo. También, si nosotros vemos, por lo general, todos están escritos después de un verbo. Todos los pronombres posesivos se escriben después de un verbo o están antes del sujeto del sustantivo de quien se habla en la oración. Ahora, los adjetivos vueltos, por lo contrario, los adjetivos se escriben los adjetivos posesivos se escriben después del sustantivo. Siempre van a estar ubicados después del sustantivo. Eso es una de las características fundamentales para poder identificar en cuanto a los pronombres posesivos y a los adjetivos posesivos. Y eso nosotros ya le vamos a ver en los siguientes temas que nosotros veamos. Por ejemplo, dice, los pronombres posesivos, por ejemplo, aquí tenemos that, dog is mine. Aquí la oración completa sería that dog is my dog, por lo que mine sustituye a my dog. Ya de esa manera nosotros lo podemos determinar.
Entonces siempre van a estar, si nosotros podemos observar aquí, una de las características fundamentales es que siempre el pronombre posesivo va a estar después del verbo to be, presente, cualquiera de las formas del verbo to be. En cuanto al adjetivo posesivo, cambia, dice, that is my dog. Entonces, aquí my califica al perro. No se trata de cualquier perro, sino del mío. Entonces, aquí my, obviamente, lo determina como un adjetivo posesivo. En este caso, es la primera persona y si tiene una diferenciación. Y hemos de ver en cuanto a hacer una comparación tanto a los pronombres posesivos como a los adjetivos posesivos para poderlos identificar de mejor manera. Un tip para aprender a distinguir entre pronombres y adjetivos posesivos es que los adjetivos posesivos siempre van antes del sustantivo al que califican, justo lo que les había dicho. Ojo con esto. Los adjetivos posesivos siempre van a ir antes del sustantivo. Eso quiere decir que van a estar ubicados antes de un sustantivo al cual van a calificar. En este caso vamos a ver los nombres posesivos mostrando pertenencia, pronombres posesivos. Por ejemplo, los pronombres posesivos son nombres que indican pertenencia. Un nombre es una palabra que se usa en lugar de un sustantivo. Por ejemplo, vamos a ver considerando la siguiente oración. Dice, Tom has the red ball. Tom tiene la pelota roja. Dice, Tom has the red ball. Podríamos reemplazar a Tom con he, que es un pronombre, ¿no es cierto? Recordemos que los pronombres es la palabra que reemplaza al nombre. Para no decir, por ejemplo, María is nurse. María es enfermera. Yo puedo, de acuerdo a los pronombres personales correspondientes a la mujer, yo puedo decir she is a nurse o she is nurse. Ella es enfermera. Entonces ahí, ¿qué es lo que hizo el pronombre? Reemplazó al nombre. Es lo que pasa primordialmente. Entonces, Tom va a ser reemplazado por he, que es el pronombre posesivo que determina el sexo masculino. Entonces, tenemos he has the red ball. Él tiene la pelota roja, ya sabemos de quién está hablando. Estaría de más decir Tom, Luis, o la persona que tenga la posesión de la pelota, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos un cambio. He has the red ball. Él tiene la pelota roja. Ya sabemos de quién estamos hablando. Estamos hablando de Tom. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a ver Joe and Karen like cats. A Joe y Karen les gustan los gatos, dice. Entonces, como estamos hablando de dos personas, Joe y Karen, yo puedo decir esto tranquilamente. Vamos a ver cómo los determinamos de acuerdo a los pronombres posesivos. Vamos a ver. Podríamos reemplazar a Joy y a Karen con they, porque dice ellos, que es de quien se habla. Por ejemplo, they like cats. A ellos les gustan los gatos, dice. Entonces, prácticamente, ¿qué hace they? Reemplaza a estas dos personas. A estas dos personas de quien se habla en la oración, de los sujetos de quien se habla en la oración. En cuanto a los pronombres posesivos muestran pertenencia y informan al lector de algo que pertenece a alguien o algo. Estos son los pronombres posesivos y los sujetos que representan. El sujeto I, con el pronombre posesivo, se transforma en mine. You, obviamente de singular, se transforma en los pronombres posesivos yours. He, para pronombres posesivos, his. She, para pronombres posesivos, hers. It, recordemos que este it es para objetos y para animales, para sustantivos incontables. Entonces, it, como pronombres posesivos, es its. We, para los pronombres posesivos, ours. You del plural, diferente del singular, se transforma al pronombre posesivo igual como yours. They, con un nombre posesivo, theirs. Y who, que son de la who question, que también se incorpora a esto, como was. Was se transforma en los pronombres posesivos. Entonces ahí tenemos el cuadro más representativo en cuanto a la relación que tiene tanto los pronombres en función del sujeto con los pronombres posesivos. Aquí tenemos la determinación. Vamos a iniciar con el primero con ejemplos. Por ejemplo, mine, el pronombre posesivo mine muestra pertenencia al sujeto en primera persona. Eso quiere decir a mí mismo, de quien hablo en la oración. Por ejemplo, digo, yo soy docente. I am a teacher. Yo soy un profesor. I am teacher. I am a teacher. Vamos a ver ejemplos con mine. Por ejemplo, tenemos the blonde boy is mine.
el niño rubio es mío, dice. The blonde boy is mine. Entonces ahí está indicando mine a quién pertenece el niño, ¿no es cierto? En caso de que hable un padre, una madre, qué sé yo. La siguiente dice, I am the blonde boy's mother. Yo soy la madre del niño rubio, dice. Entonces, ahí hay una determinación con el pronombre posesivo. Otro de los ejemplos sería, the dog you found is mine. El perro que encontraste es mío. The dog you found is mine. O simplemente puedo decir, I want that dog. Yo soy el dueño de ese perro. Le determina de forma directa. Pero obviamente aquí nosotros podemos observar la utilización de los pronombres posesivos y también la utilización de los pronombres personales en función de sujeto. Por ejemplo, tenemos I am o simplemente aquí tenemos I, que determina yo, de quién estoy hablando. En la oración, la siguiente, por ejemplo, podemos mencionar the blue toothbrush is mine. El cepillo de dientes azul es mío, dice the blue toothbrush is mine. O simplemente puedo decir I want the blue toothbrush. Yo soy el dueño del cepillo de dientes azules. Ahí lo determino. Cualquiera de las dos formas lo podemos hacer y estamos determinando la pertenencia de un objeto. Ahora con yours, tanto singular como plural, vamos a ver el pronombre posesivo yours, muestra pertenencia al sujeto you. El sujeto you puede representar un sujeto tanto en singular como en plural. Esa es la característica de you. Recordemos que hay you es la segunda persona del singular, pero you también es la segunda persona del plural. Ejemplos con el sujeto singular. The pink toothbrush is yours. El cepillo de dientes rosado es tuyo. The pink toothbrush is yours. O simplemente puedo decir you out the pink toothbrush. Este out simplemente va a determinar a la pertenencia de algo. Dice, tú eres el dueño del cepillo de dientes rosado. También podemos decir, aquí tenemos Nick, estamos hablando directamente con una persona, y este sujeto puede ser reemplazado por un pronombre personal. En este caso estamos hablando directamente de Nick. Nick, I think that dog is yours. Nick, creo que ese perro es tuyo. Dice. Entonces ahí estamos determinando, estamos de cierta manera divagando. Dice Nick, I think, creo o pienso, that dog is yours, que ese perro es tuyo. Podemos decir Nick, you out the dog, que significa lo mismo. Nick, tú eres el dueño del perro. Dice. Entonces ya podemos, obviamente, tanto con el yours, que es el pronombre posesivo, como con el pronombre personal. Ahí lo podemos utilizar. Eso, estas primeras estructuras. Vamos a ver el siguiente ejemplo. The blue present is yours. Dice, the blue present is blue. El regalo azul es tuyo, dice. O puedo decir, you get the blue present. Tú vas a recibir un regalo azul. Este get, obviamente, es un verbo que nosotros ya vamos a ver. Es el pasado de go, que es ir. En este caso, get dice vas. Entonces estamos con el get es el pasado de go. Entonces dice, you get the blue present. Tú vas a recibir el regalo azul. Ejemplos con sujeto en plural, esos son 100% sujetos subject singular. Vamos a ver subject plural. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hablamos de dos personas dentro de una oración. Por ejemplo, igual como vimos anteriormente en los otros ejemplos, aquí tenemos en plural. Tom and Sandy, is this house yours? Dice Tom y Sandy, esta casa es suya. Están haciendo una pregunta. Entonces estamos hablando de dos personas. Entonces yo puedo utilizar ahí, si utilizo con el auxiliar verbal do, el que nosotros tenemos aquí. Entonces dice, do you bought out the house? Ustedes son los dueños de la casa. Está haciendo una pregunta, una question. Entonces ahí estamos, este do you obviamente reemplaza a estas dos personas de quien se habla en la oración. El do you les reemplaza a Tom y a Sandy. Por ejemplo, tenemos these presents are yours. Los regalos son tuyos, dicen. These presents are yours. Los regalos son tuyos. O puedo decir the presents belong to all you, que significa los regalos pertenecen a todos ustedes. Estoy hablando ya en forma general. Obviamente, ¿qué lo diferencia a este you? Para poderlo determinar si es singular o es plural, es del número de personas o de la pluralización del sustantivo de quien se esté hablando en la oración. En este caso yo no digo present, como vimos en singular, the present are you, estoy diciendo el presente es tuyo. Aquí yo digo the presents y este
sustantivo y se pluraliza. The presents belong to all of you. Estoy hablando ya no solamente de un regalo, sino estoy hablando de varios regalos, de varios presentes, y por lo tanto ese you ya se encuentra pluralizado. Entonces, la traducción dice los regalos pertenecen a todos ustedes, dicen ahí, estamos hablando de singular. Vamos a ver en el siguiente ejemplo, dice, this band uniform are yours this year. Esos uniformes de la banda son suyos de este año. O puedo decir, the uniforms belong to the band members. Los uniformes pertenecen a los miembros de la banda. Entonces ahí nosotros podemos determinar cómo se puede utilizar cada uno de ellos. Vamos al siguiente, al tercero, his, que obviamente está determinado para el sexo masculino. El pronombre posesivo his muestra pertenencia al sujeto he, y obviamente he es él, pertenece al sujeto masculino dentro del género de los pronombres personales. Por ejemplo, the old car is his, el coche viejo es tuyo, dice. Obviamente, pero ¿a quién me estoy refiriendo? No puedo referirme ahí a una mujer, sino obviamente porque estoy utilizando his, que corresponde al sujeto, al pronombre en función de sujeto, que es he. He pertenece a él. The old car is his, el coche viejo es suyo. O podemos decir el siguiente, he owns the old car. Él es el dueño del coche viejo, dice, the owns the old car. Vamos al siguiente, the book is his, el libro es suyo. The book is his, ahí estoy con el pronombre posesivo his, el libro es suyo, dice. O puedo decir, he owns the book, él es el dueño del libro, dice. La siguiente dice, I think that bike is his. Creo que esa bicicleta es suya, dice. I think that bike is this. O puedo decir, he out the bike. Él es el dueño de la bicicleta. Obviamente ya con out, yo ya estoy determinando, estoy infiriendo directamente a quién pertenece la bicicleta. Entonces, obviamente con el pronombre personal he. Puede ser con he o puede ser con his. Puede ser con en este caso his es el pronombre posesivo, o puedo decir con he, obviamente indicando con outs, que a quién pertenece un determinado objeto. Vamos al siguiente. Ahora sí, empezamos vuelta por el contrario. Vamos a ver al género femenino, que es hers. El pronombre posesivo hers muestra pertenencia con el sujeto she, que pertenece a las mujeres o al sexo femenino. Por ejemplo, the children are hers. Los niños son suyos, dice. Obviamente, ¿a quién pertenece? ¿De quién estamos hablando? Del sexo femenino. Obviamente, con hers estoy aplicando un pronombre posesivo. She is the mother of the children. Igual estoy hablando, dice, ella es la madre de los niños, dice. Entonces ahí estamos determinando tanto con el pronombre posesivo, con el pronombre personal o con el pronombre en función de sujeto que se le ha venido tratando. La siguiente dice, the blue house is hers, la casa azul es suya. ¿Referente a quién? ¿Con quién estoy hablando? Con una mujer. O puedo decir, she owns the blue house. Ella es la dueña de la casa azul. Entonces ahí estamos determinando de quién estamos hablando en la oración. La siguiente dice, the coat I found is hers. El abrigo que encontré es suyo, dice. The coat I found is hers. O puedo decir, she owns the coat. Ella es la dueña del abrigo directamente. Estamos determinando tanto la posición en ambas funciones, con la utilización de ambos pronombres. Puede ser con el pronombre posesivo o puede ser con el pronombre en función de objeto, con el pronombre personal conocido normalmente. Vamos al siguiente, it's. Recordemos que it's es prácticamente el pronombre personal que permite determinar o califica a los animales, a las cosas y a los sustantivos incontables. El pronombre posesivo it's muestra pertenencia con it. Ejemplo, vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. The blue dog house is its. La casa azul de perro es suyo. Obviamente, ¿de quién estoy hablando? 100% primero de un objeto y luego a quién pertenece. A una mascota, al perro, es suya, dice. The blue dog house, la casa de perros, dice. Is its. La casa azul del perro es suyo. La siguiente puedo decir, the blue dog house belong to it. La casa azul del perro pertenece a él. Entonces sabemos o estamos hablando directamente del objeto. It's perdón, it is the great one. La suya es la verde, dice. It is the great one.
La suya es la verde. Estamos indicando también a quién pertenece un objeto de color verde. The green one belong to it. La verde pertenece a él. Estamos determinando en ambas funciones cómo podemos determinar la pertenencia de un determinado objeto. Those game pays are its. Esas piezas de juego son suyas. O puedo decir simplemente, the pays belong with the game. Las piezas pertenecen al juego. Entonces ya no estamos hablando a quién pertenece de una persona, sino en este caso aún sobre la acción recae sobre un mismo objeto. Las piezas belong pertenecen with al juego. Entonces ahí tenemos a qué está perteneciendo, recae sobre el mismo objeto. Esos ejemplos pueden sonar raros, pero son gramaticalmente correctos. En el inglés norteamericano es más común usar la forma del adjetivo posesivo its, lo cual se explica al final de la presente lección. Un adjetivo posesivo siempre se coloca antes del sustantivo. Eso es regla general. Un adjetivo posesivo, el adjetivo a relación del, no el pronombre posesivo, sino el adjetivo posesivo, siempre se va a colocar antes del sustantivo de quien lo va a calificar. Por ejemplo, podríamos decir, is its dog house is blue. Su casa del perro es azul. En este caso, its es el pronombre posesivo. Its dog house es el sustantivo de quien se está hablando. O por ejemplo, decir, o también se puede utilizar those de its game pays. Esas son sus piezas del juego. Entonces ahí estamos indicando. Siempre el its para objetos y para animales, para mascotas, se lo utiliza. Nota especial sobre el its versus el it is. Si ustedes pueden ver estos dos, tanto el its, el primero, no tiene el apóstrofe que le divide. Nosotros podemos ver que está una sola. ¿Cuál es el apóstrofe? La comita que nosotros vamos a ver en el siguiente it is. ¿Qué es el uno y qué es el otro? Aquí vamos a explicar. Its y its no son la misma palabra. Nunca confundirse its con its. El primer its sin el apóstrofe indica pertenencia. En este caso es un pronombre posesivo. En cambio, el it con el apóstrofe, este its, es la contracción del verbo y el pronombre it is, la contracción de estos dos. Y esto obviamente está indicando, es un pronombre que indica, que determina, que califica. Entonces, ahí nosotros podemos ver la diferencia tanto de its como it is. El primer its y es un pronombre posesivo, indica pertenencia, mientras que el it is es la contracción del verbo to be y los pronombres. It is. Lo correcto, por ejemplo, the bird is in this nest. O lo correcto sería de cualquiera de las dos formas. Este sería lo incorrecto. Dice, the bird is in its nest. De hecho, no hay ni cómo pronunciar por este in. Dice, the bird is in its nest. Ninguna de las dos funciona. Lo correcto sería, the bird is in its nest. ¿Por qué? Porque este its está determinando pertenencia. Está indicando la pertenencia. El pájaro está en su nido, dice. ¿A quién pertenece el nido? Al pájaro. Entonces, ahí yo tengo que usar el pronombre posesivo, sin el apóstrofe porque recordemos que este apóstrofe es la contracción del pronombre personal, it más la forma verbal is. Eso. Lo incorrecto sería también I think it's 9 o'clock. O lo correcto sería I think it's con el apóstrofe 9 o'clock, que dice creo que son las 9. Esa es la contracción. Aquí tenemos la short form, que tenemos la forma corta que tenemos con la contracción, y esta es la long form que tenemos con la forma larga. Dice, I think it is 9 o'clock. O si es que quieren, ustedes simplemente es lo mismo, se le coge y se le contrae con el apóstrofe y dice, I think it's 9 o'clock. Ambas significa creo que son las 9. Esas son las características fundamentales en cuanto a los dos its. Vamos a ver con our, el pronombre posesivo our muestra pertenencia con el sujeto we. Ejemplo, dice, the swimming pool is ours. La piscina es nuestra, dice, the swimming pool is ours. O puedo decir, we out the swimming pool. Somos los dueños de la piscina. Entonces ahí están determinando tanto en el pronombre posesivo y en el pronombre personal.
Tenemos el siguiente, was horse in the barn are ours. Esos caballos en el granero son nuestros, dice. Those horse in the barn are ours. O simplemente puedo decir, we out the horse in the barn. Nosotros somos los dueños de los caballos en el granero. Cualquiera de las dos formas sirve para determinar. Dice el siguiente, ours is the green car. El nuestro es el coche verde. Ours is the green car. Estamos con el pronombre posesivo. O vamos a ver con el pronombre personal. We out the green car. Nosotros somos los dueños del coche verde. Ahí estamos indicando cualquiera de las dos formas la posesión de un objeto. Y tenemos el último, theirs, que es el pronombre posesivo theirs, muestra pertenencia con el sujeto they. Tiene una relación con el sujeto they. Y vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, the three bikes are theirs. Las tres bicicletas son suyas, dice. The three bikes are theirs. Las tres bicicletas son suyas. O simplemente puedo decir, they out the bikes. They out the bikes. Ellos son los dueños de las bicicletas. La siguiente dice, the sleeping bags are theirs. Los sacos de dormir son suyos. The sleeping bags are theirs. Los sacos de dormir son suyos. O puedo decir con el pronombre personal, they out the sleeping bags. Ellos son los dueños de los sacos de dormir. They out the sleeping bags. La siguiente, those children are theirs. Esos niños son suyos. O simplemente puedo decir, they are the parents of the children. Ellos son los padres de esos niños. Recordemos que en el de Family Tree nosotros ya habíamos visto esta determinación parents, que prácticamente se dirige a los papás, tanto a mother como a father, pero ya de una forma general, padres. Ya no distinguimos ni masculino ni femenino. Están contenidos los dos en este término parents. They are the parents of the children. Ellos son los padres de los niños. En cuanto a los adjetivos posesivos en inglés, ya entramos a la última parte. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. No confundas los pronombres posesivos con los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos muestran pertenencia, pero siempre se colocan antes de un sustantivo y modifican al sustantivo. Los adjetivos posesivos son igual, tienen correlación con los pronombres en función de sujeto. Tenemos my, tenemos your, tanto singular, plural. Tenemos his para él, her para ella, its, or y they. ¿Qué los diferencia también en la estructura, en la escritura? Los adjetivos posesivos con los pronombres posesivos. Vamos a ver dónde estaban los pronombres posesivos en esta última parte. Vamos a ver cuál es la diferencia incluso en la escritura. Si ustedes ven aquí los pronombres posesivos, excepto la primera persona que es mine, siempre va con una S al final. Eso quiere decir que va tipo pluralizado. Esa es la primera característica de los pronombres posesivos, o por decirlo así, la diferencia entre los pronombres posesivos y los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos, si nosotros podemos observar, están en singular, sin la S al final. Por ejemplo, la primera persona sí cambia. Tanto de mine como my, mine para los pronombres posesivos y my para los adjetivos posesivos. You no está con la S al final, tenemos singular plural. His, obviamente, esa forma no va a cambiar, está para distinguido o determinado para él. Her sí cambia para ella. It's para los objetos y animales. Or y their. Esa es la primera estructura. Vamos a ver los ejemplos. La segunda consideración, ya saben que los adjetivos posesivos muestran pertenencia, pero siempre se colocan antes de un sustantivo. Siempre van a estar colocados antes de un sustantivo al cual van a calificar. Y dentro de ellos podemos mencionar, por ejemplo, tenemos la fórmula de la ubicación, ya sabemos que es el adjetivo posesivo y luego un sustantivo. Adjetivo posesivo más sustantivo. Por ejemplo, my house is green. Mi casa es verde, dice. My house is green. Y está determinando el adjetivo posesivo de quién pertenece la casa y cuáles son las características. La casa verde me pertenece o yo soy la dueña de la casa verde. Ahí lo está determinando. My house is green. Vamos al siguiente. Is that your dog? Es una pregunta. ¿Ese perro es tuyo o es tuyo el perro? Is that your dog? Entonces tenemos el adjetivo posesivo, tenemos antes de quién, antes del sustantivo, en este caso sustantivo común que es dog. El perro te pertenece. La siguiente dice, that is his bicycle. Esa es su bicicleta. That is his bicycle.
La siguiente dice, her mom is tall. Su mamá es alta, dice la mamá de ella, obviamente refiriéndose a las mujeres. His se refiere al sexo masculino, her se refiere al sexo femenino de quien vamos a hablar en la oración. La siguiente dice, the house broke its leg. El caballo se rompió la pierna, dice. The house, pero perdón, the horse broke its leg. El caballo tiene la pierna rota. Podemos hacer también una oración. Do you want to come over to our house? ¿Quieres venir a nuestra casa? Entonces ahí tenemos, do you want to come over to our house? ¿Quieres venir a nuestra casa? La casa nos pertenece. Estamos hablando ya de un grupo de personas, incluido el hablante, incluido el interlocutor. La siguiente dice, their car broke down. Su coche se averió. Their car broke down. El coche que se averió pertenece obviamente a quién, a ellos, porque estamos hablando con Dave. Y el último, I wonder whose bike is parked there. Me pregunto de quién será la bicicleta estacionada ahí, dice. I wonder, me pregunto, whose bike, de quién será la bicicleta, is parked there, estacionada ahí. La bicicleta igual pertenece a quién, de quién es el propietario. Está haciendo una question, está haciendo una pregunta. Esas son las actividades que nosotros hemos podido ver en función tanto para poder determinar los adjetivos posesivos de los pronombres posesivos y también una serie de ejercicios y una serie de estructuras, cómo funcionan los pronombres posesivos y cómo están correlacionadas también con los pronombres en función de sujeto. Eso quiere decir con los pronombres personales en general, I, you, he, she, we, you y they, que obviamente siempre van a tener correlación tanto con los pronombres posesivos y también con los adjetivos posesivos. Siempre tienen una correlación con cada uno de ellos. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final. Ha sido un gusto poderles compartir esta clase y les deseo éxitos en las actividades que ustedes tengan durante la semana. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase.